Hoy los invitamos a que nos acompañen en este conversatorio donde Alejandro Montoya va a actuar como moderador y va a conversar en simultánea con las dos personas que trabajarán el tema de hoy: religiosidad y espiritualidad en tiempos de COVID-19. Estas dos personas son Luis Alfredo Padilla, y también estará con nosotros Isaías Bendaño. Vamos a pedirle a los participantes que a través del chat escriban sus preguntas para que Jonathan Camargo, quien desde la Federación, nuestro director de comunicaciones, es el que nos apoya con la plataforma virtual, se encarga entonces, al finalizar el conversatorio, de leer las preguntas que hagan los asistentes para que los invitados temáticos y el moderador respondan a los asistentes. Y estaremos entonces muy atentos para aprender de, de su conocimiento, de su experiencia de vida. Muchísimas gracias en nombre de la Federación Antioqueña de ONG y del grupo de estudio. Es un gran gusto poderlos tener en este espacio de nuestro gremio. Muy agradecidos de corazón, y, y tienen ustedes, queridos amigos e invitados, la palabra para que demos inicio a nuestro conversatorio. Buenos días, Luz Marina, y todas las personas que están conectadas ya a través de esta plataforma virtual. Realmente es para nosotros un placer, un gusto, y es de toda nuestra gratitud a ti, Luz Marina, y a todos los miembros de la Federación Antioqueña de ONGs, y especialmente al grupo de familia, de estudios de familia, que nos ha hecho esta invitación. Como bien lo dijiste, Luz Marina, hoy tenemos dos invitados que son totalmente pertinentes para el tema que vamos a trabajar, que es la espiritualidad en tiempos del COVID-19. Está por un lado Luis Alfredo Padilla, que como bien lo dijiste, es un líder, un activista que también hace parte de la Mesa Municipal de Familia de Medellín, de la Mesa Departamental de Familias de Antioquia, y adicionalmente tiene por lo menos 20 años trabajando con familias, especialmente con parejas, en temas de restauración, y realmente los números que él ahorita nos va a contar de las parejas con las que se han trabajado en las diferentes comunas de la ciudad y que han sido restauradas son increíbles. Y también nos acompaña Isaías Bendaño. Él es un músico profesional, pero además es una persona que ha entregado su vida también al liderazgo social y sobre todo espiritual. Él también en el sector de Belén especialmente tiene muchísima influencia, pero ha desarrollado todo su liderazgo en la ciudad de Medellín durante prácticamente toda su vida, y tiene mucho que contarnos y mucho que decir también en relación de este tema de la espiritualidad en tiempos del COVID. La bienvenida para ambos: Luis Alfredo, ingeniero civil además, y Isaías Bendaño, que es profesional también en música. Bienvenidos a este espacio, y feliz de poder compartir con ustedes y con quienes nos acompañan a esta hora en vivo a través de nuestra plataforma de Zoom. Bueno, un saludo para todos. Es muy importante compartir en estos espacios. Gracias, porque por fin alguien en la ciudad, y hay grupos humanos ya muy interesados en tratar temas que le interesa a la familia. Importantísimo. Sí, sí. Muy agradecidos con Luz Marina y todo su equipo. Estamos muy contentos de estar con ustedes, y vamos a tener un tiempo bien ameno y que sea edificación para todos nosotros. Bueno, y para introducirnos ya en materia, me gustaría empezar este conversatorio hablando de qué entendemos por espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Y yo veo que usted trajo, Isaí, un instrumento musical, y creo yo que quiere expresarnos también la relación de la música con la espiritualidad, y empecemos con esto y luego profundizamos en el concepto de espiritualidad. Por supuesto, claro que sí. Vamos a ver. No venga gente pensando en que aquí...
Ven. Pues bueno, esta es una interpretación de un canto muy famoso que inclusive ha llegado a tantos espacios que hasta en propagandas de bancos la he escuchado. Sin embargo, nos responde a una pregunta acerca de la espiritualidad. ¿Por qué las personas quieren escuchar la música y por qué la música representa tantas sensaciones? ¿Por qué en mucho del ámbito de la publicidad se escogen algunos temas ya reconocidos que de una u otra forma tocan la fibra del corazón de las personas? Cuando hablamos de espiritualidad, nos referimos a esa parte de la conciencia de todo ser humano que trata de conectar con algo superior, algo diferente. Esta es la definición más o menos clásica. Ya cuando pensamos en asuntos de fe, no establecemos una conexión con algo, con una energía, sino con una persona identificada. Por eso ahí empiezan a surgir las diferentes religiones. Pero volviendo un poco a la música es algo que suena en la física, pero que genera emociones muy interesantes que son abstractas. Por eso cada persona recibe la música de una u otra manera. Y entre otras cosas, en las manifestaciones de espiritualidad y ya en las prácticas religiosas, la música siempre está presente porque de alguna manera eleva el corazón de todo ser humano. Independientemente si las personas tienen una creencia en X o Y Dios, independientemente de si las personas son muy intelectuales o muy emocionales o no, independientemente la clase social o cualquier tipo de diferenciación que el hombre suele hacer, lo espiritual es común a todos. Es ineludible, está presente. Ya que lo aceptemos de una u otra manera, ya genera las diferencias que tenemos, por supuesto. Pero definitivamente todos los seres humanos somos espirituales. Permítame decirles ahí que por un momento me sentí como levitando, como en otra esfera. Realmente la música nos conecta de una manera totalmente diferente y por supuesto que permite esa conexión espiritual que lo mueve a uno y lo conduce a otro lugar. Ahora, por ejemplo, Alejo, yo te interrumpo ahí porque Adelante, algunos quedarán con la curiosidad, ¿cuál melodía es esa? Claro, Entonces, claro. no quiero interrumpir eso. Resulta que esta música es la música que refleja una canción que habla de la sublime gracia que logró que todos los esclavos, la esclavitud es una cosa muy tremenda, ya los ingleses en Inglaterra era muy fuerte, y hay un hombre de apellido Wilberforce, que él era político, pero era profundamente espiritual. Él dijo, hombre, la esclavitud se tiene que acabar. William Wilberforce. Claro. Y resulta que uno de los testigos, que fue un capitán, que él dice tenía problemas en su conciencia porque murieron más de 20,000 personas que tiraban al mar porque se morían de esclavos que traían de África. Él por sus penas y por todas estas cosas tuvo un encuentro espiritual y con Jesús. Esa es su historia. Y él dice, no, esto es increíble. Escribió la letra de este famoso canto y le pusieron una música. Entonces la gente escucha esta melodía y se sobrecoge, o sea, tiene un impacto, pero no tiene ni idea por qué. Hay algo detrás de eso, es espiritualidad. Y algo que transformó al mundo y que cambió. Por eso le digo yo, hasta en propagandas de bancos que no tienen nada que ver, pero la usan porque la verdad que en las películas, la música, por ejemplo, de los negros, muy espiritual. Cuando ellos estaban esclavos, adoraban. Su concepción espiritual y religiosa les hacía recordar que no tienen por qué ser esclavos. Y ahí fue donde ellos se fijaron en una persona muy importante de la historia, Jesús. Y por eso toda la música que llaman negro espiritual tiene que ver, el gospel, tiene que ver con Jesucristo. La historia un poquitico y la espiritualidad en acción. Perfecto. Luis Alfredo, ¿qué entendemos por espiritualidad? Bueno, primero empecemos como a diferenciar un poquito entre lo que significa religiosidad y espiritualidad. Y lo que nos acaba de compartir Isaí es muy oportuno porque nos pone en el contexto y en un marco muy claro para lo que queremos expresar inicialmente. La religiosidad, de alguna manera, son formas externas que tiene el hombre y el camino que quiere recorrer para
llegar a Dios o para llegar a ese ser superior, si lo está viendo así, y así como lo acabamos de escuchar de Isaí. Entonces son esas formas externas, prácticas religiosas que trata el hombre de tener una conexión con Dios. Y muchas veces estas prácticas son buenas, en un buen sentido de la palabra, pero en su gran mayoría son infructuosas, porque muchas veces las personas tratan en sus propios medios, en sus propios métodos, tratar de acercarse a Dios, pero no tienen una conexión real con Dios. Pero una verdadera espiritualidad sí podemos tener una verdadera conexión con Dios. Entonces, ahí sí podemos empezar a diferenciar. ¿Por qué? Porque somos seres tridimensionales. Somos muy integrados, la parte espiritual, la parte emocional y la parte física. Están integradas las tres. Y si nosotros podemos saber de que si Dios es espíritu y nosotros somos espíritu, entonces nosotros nos vamos a poder conectarnos bien con Dios. Pero también yo me hago esta pregunta, y de pronto algunos de ustedes se pueden hacer esta pregunta a lo que acabo de hacer. Y es, ¿podemos tener una espiritualidad sin Dios? Por supuesto, muchos escogen ese camino. Personalmente, y muchos y los que estamos aquí hemos escogido una espiritualidad con Dios. Y entonces eso es lo que marca la diferencia. El tener una espiritualidad con Dios definitivamente es empezar a tener una relación con Él que es muy distinto. Y al tener una relación con Dios es empezar a conocer a Dios. Pero ¿yo puedo conocer a Dios? Es otra pregunta que nos podemos hacer. Claro que sí. Pero lo interesante es que no es la habilidad mía de conocer a Dios, es la habilidad de Dios de darse a conocer a mí y de darse a conocer a nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos abiertos, dispuestos, con un corazón que se dispone a creer y a conocerlo a Él en verdad. Y cuando Dios viene a nosotros y se da a conocer a nosotros, entonces empezamos a tener esa relación y es como... Déjame decírtelo de esta manera. Es como si dentro de nosotros nuestro espíritu tuviera un bombillo apagado. Y cuando Dios se da a conocer a nosotros, ¡plin! El bombillo se prende, se enciende dentro de nosotros. Y cuando ese bombillo se enciende, empezamos a ver todo iluminado. Tenemos la luz de Dios dentro de nosotros. Empezamos a ver diferente, empezamos a recibir su paz, empezamos a recibir propósito y más entendimiento que es la vida. Entonces, lo interesante es cuando Dios viene a nosotros, viene a cambiar nuestras vidas, pero también nuestro entorno y nuestra familia. Gracias, Luis Alfredo. Y me remites por un momento a la universidad. Cuando tuve la oportunidad de estar en la universidad, recuerdo que nos ponían a leer muchos filósofos en ciencia política, y tuve la oportunidad de encontrarme con un filósofo que es Francis Schaeffer, que abordaba, digamos, el análisis de la espiritualidad del hombre y lo abordaba de manera integral, teniendo en cuenta esos, digamos, esa conformación tripartita que tiene, como bien lo decías, y la importancia de atender todas las necesidades del hombre, incluyendo la espiritualidad. Lo decía también Francis Schaeffer. Creo que eso nos pone muy bien en contexto de qué es y cómo entendemos la espiritualidad. Y a propósito de filosofías y a propósito de los tiempos modernos y digamos de este análisis que estamos haciendo de la espiritualidad en tiempos del COVID, hoy en día tenemos muchos debates, pero hay un debate que se ha llevado a la esfera de lo público y también se ha llevado a la esfera de lo privado, y es cómo nos está afectando lo externo y cómo lo manejamos desde lo interno. A veces este análisis se hace mucho desde las esferas de gobierno, pero yo quiero traer este análisis al tema que nos convoca hoy, que es la espiritualidad de la familia. En ese sentido, debemos de entender la espiritualidad en la familia como algo externo o como algo interno. ¿Cómo se debe manejar, Isaí, usted que ha trabajado estos temas aquí en Belén, desde donde nos encontramos haciendo esta transmisión, y en la ciudad de Medellín durante muchos años? Bueno, esa es una pregunta bien interesante, es bastante amplia, pero podemos enmarcarla en realidades particulares. También he tenido y le doy gracias a Dios de poder visitar comunidades en el Amazonas con los indígenas, y he podido estar en países de otra cultura como Asia o África, donde puedo notar que la espiritualidad existe en todos.
y que las familias son claves en el asunto espiritual. Pero la pregunta es clave. ¿Por qué? Normalmente en nuestra sociedad occidental ahora estamos creyendo que la espiritualidad es una manifestación externa a la familia. Ese es más o menos el sentir. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, cada cual que crea lo que quiera. Lucho nos hizo una explicación brillante acerca del asunto. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de liturgia, todos tenemos una liturgia, todos los que somos de fe, y todos tenemos una religión. Puede ser católico, protestante u otras religiones, en fin. Entonces, hay unas diferencias. Y esas diferencias, en lugar de unirnos, pues al contrario, rompen con la relación, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de, por decir algo, una liturgia que son las manifestaciones y prácticas, en algún momento de la vida se vuelve una costumbre y esa costumbre pasa a ser fría porque lo hacemos sin entender por qué. Cuando hablamos de permitir que la espiritualidad venga de afuera, entonces cada componente de la familia pues tendrá su opción de creer de una manera muy subjetiva. Cuando tratamos de estar en familia con tanto subjetivismo, lo más seguro es que vamos a tener, como decimos vulgarmente en Antioquia, bronqueados. ¿Cierto? Y todo porque, muchas diferencias. Claro, y muchas. todo porque, ¿cuál es el asunto? Que hay la espiritualidad vista desde ese ángulo que es con una cosa, con una experiencia subjetiva, con el más allá, con la energía cósmica y todo eso, pues es una posición respetable. Es respetable. Pero no es personal ni relacional con personas. Ajá. Y precisamente el problema de hoy es que la gente está conectada con el celular, está conectada con un deporte, está conectada con muchas manifestaciones que no son tan personales, muchas que no redes. son eso, con otras personas, son impersonales. Entonces, concluyo con esto para ver si nos podemos entender un poquitico y simplemente una postura. Yo digo, si la familia está unida, va a generar espiritualidad, pero es la familia la que va a enseñar a sus componentes a que seamos espirituales, a que manejemos las cosas que nos parecen abstractas, pero que las pongamos de tal manera que podamos sacarle provecho. Por ejemplo, yo necesito amor, pero el amor no se vende por kilos, ni por metros, ni por presión de viento, de aire. No, el amor es una manifestación real que se tiene que percibir y sentir y que es muy difícil medir con asuntos físicos. El amor tiene que ver con personas y con relaciones. Entonces, si queremos tener una sana espiritualidad, yo creo que es clave que sea la familia la que enseñe a mantener una espiritualidad. Nada más hoy, desde temprano en la mañana prendí mi televisor y encontré un programa, no sé en qué canal, pero estaba hablando un periodista muy bien formado y estaba entrevistando a sus padres muy ancianos que lo sacaron de vacunar. Lo sacaron aquí en Antioquia, acá en Medellín. Y él empieza a hablar del barrio y la señora, el que se pasó, los ancianos, cómo van cambiando las generaciones. Y me llamó mucho la atención que decía, vea, doña fulana de allá, ella siempre me echa la bendición. Y empezó a hablar del barrio y empezó a hablar de espiritualidad. El tema no tenía nada que ver con la espiritualidad, pero este hombre estaba sobrecogido y decía, cuando nos hablaban los viejos y lo uno, cuando mi mamá me despide, ahí está, la dejo, porque él casi no la ha visto en todo este año de pandemia a los padres y simplemente los visitó para este programa y los saluda y la mamá le da la bendición. ¿Por qué? Porque todos recordamos, inclusive yo conozco amigos, tengo muchos amigos que son ateos y ellos, cuando papá y mamá les echan la bendición, ellos se ponen sensibles. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Es que lo que pasa es que los asuntos espirituales y de Dios y de fe no tienen que ver mucho con lo que entendemos, pero tiene que ver también con lo que somos en esencia, involucrando lo que creemos, por supuesto. Entonces, creo que la familia, si la familia se une y la familia logra mantener una cohesión, una unidad, una relación, nos está recordando que fuimos creados y que Dios se relaciona con su creación y nos permite relacionarnos con Él como persona, mucho más allá de la potencia y energía que tiene, porque Dios es todopoderoso, pero es amor. Así es. Qué bueno, Isaí, porque ya estamos introducidos en el tema de la espiritualidad del tiempo del COVID, la importancia de la espiritualidad en estos tiempos, que no podemos negar que son tiempos de alguna manera de crisis. Me gustaría
a propósito de la experiencia que usted nos acaba de compartir, Luis Alfredo, que usted también nos hable de la experiencia. Yo sé que usted ha trabajado con miles de familias en esta ciudad y yo quisiera que nos contara cómo ha sido ese ejercicio de acompañar las familias en estos tiempos que, por supuesto, tienen un diferencial con relación a otros porque se han generado unas crisis adicionales a las que ya de por sí traían las familias normalmente. Sí, gracias Alejandro. Sí, en esta misma línea y que venimos escuchando de Isaí, la espiritualidad en este momento en las familias tienen un papel muy importante, tienen un lugar muy importante al interior de la persona y de las relaciones familiares. Y es que nos hemos dado cuenta todos nosotros que estamos muy limitados en este tiempo de confinamiento. Llevamos un año, un poco más de un año en este confinamiento. Y con tantas limitaciones nos estamos dando cuenta que definitivamente nosotros aquí en Medellín, en Colombia, en todas las naciones de la tierra, estamos viviendo con muchas limitaciones. Y llegamos a una buena conclusión. Definitivamente no tenemos respuestas inmediatas y no nos las sabemos todas y no tenemos todos los recursos para decir, tengo ya todas las soluciones de una vez. Apenas se están intentando buscar soluciones, apenas se están probando una u otra alternativa para buscar soluciones en medio de tanta limitación. Entonces yo quiero que en este momento reflexionemos en este tiempo de tantas limitaciones y restricciones que todos estamos teniendo. ¿No te has puesto a pensar alguna vez de que sí somos limitados? Y si yo puedo llegar, yo en lo personal, ya llegué a esa conclusión, yo soy muy limitado y mis recursos son muy limitados, pero cuando yo me relaciono con Dios, empiezo a recibir los recursos que vienen de Dios, que sí son ilimitados. Entonces Él va a proveer para mi vida, para mi familia, esos recursos ilimitados que Él tiene para darme, para que yo pueda poder tener una vida más tranquila, una familia en paz, una familia que pueda saberse relacionar. Imagínense una familia 24/7. Si a todos les toca por estudio, por trabajo, todos trabajando frente a un computador, frente a un celular, 24/7. ¿Cómo hace esa familia en ese tiempo de confinamiento y que no pueda salir? Y que por mucho tiempo, el año pasado, no pudimos salir. ¿Cómo nos podemos relacionar? Pues de Dios vienen recursos muy buenos. Pues aún nosotros mismos tenemos también terapias, seminarios y todo que nos pueden ayudar en este tiempo de confinamiento. Pero cuando recibimos de parte de Dios muchos de estos recursos, vamos a trascender más allá de la individualidad personal, porque ahí es donde está el problema. Cuando nos encerramos en nosotros mismos y en nuestros propios intereses, ese egoísmo sale a relucir, sale a la superficie en una familia que esté, por ejemplo, 24/7. Y entonces yo puedo abrirme a Dios y recibir los recursos que vienen de Él, que son ilimitados, para saberme relacionar con las personas que están en mi casa, en mi hogar. Y es allí donde yo puedo empezar a comprender qué tan valiosa es cada persona. Es el que me hace entender, cada persona dentro de mi hogar es muy valiosa. Tiene tanta importancia para mí y debe ser importante la vida de cada uno de los miembros de nuestra familia. Entonces yo quiero como que en esta hora tú puedas recibir de parte de Dios y de parte de lo que te estamos diciendo, es que puedas abrirte a recibir los recursos ilimitados de Dios para que valores. Y si valoras vas a respetar, y si respetas vas a tener una relación más tranquila, de mejor convivencia. Y si el conflicto está bien, por ejemplo, una escena que se ve mucho y que nos ha tocado demasiado son los conflictos. ¿Cómo resolver conflictos que se nos han salido de las manos? Y muchas veces los evadimos y muchas veces estamos asumiendo posturas, usted quédese allá, yo me quedo acá y nadie se meta con nadie, pero es una indiferencia total y no hay relaciones. Y eso lo estamos viendo en muchas familias hoy en día. Pero cuando yo recibo de parte de Dios y trasciendo esa situación de egoísmo y de evadir mis problemas y mis conflictos, yo antes por el contrario los voy a afrontar, pero de una manera correcta, desde el respeto, desde el perdón, desde la reconciliación. Y es allí donde
podemos buscar soluciones y sí hay salida. Con Dios hemos aprendido a encontrar salida. Por ejemplo, tú decías ahorita algo, Alejandro, y es que hay muchas parejas que han buscado ayuda, muchísimas. Por ejemplo, el año pasado tuvimos más de 600 parejas directamente con nosotros y con nuestro equipo de trabajo buscando ayuda y solución. Y tenemos a través de un seminario que se llama Amor y Respeto, poder atenderles y poder escuchar la reconciliación que hay en esos hogares, en esas familias, y vivir 24/7, pero en paz. Ese es un reto maravilloso y sí se puede, de la mano de Dios y con las herramientas y los recursos que Él nos da. Gracias Luis Alfredo por esa explicación. Tú hablas de recursos ilimitados que vienen de manera sobrenatural, viéndolo desde el punto de vista espiritual. Y muchas veces cuando nos hablan de recursos, inevitablemente pensamos en recursos económicos. Sí. Estos recursos ilimitados desde lo espiritual van más allá de lo económico, y yo quisiera poner un ejemplo puntual y preguntarle a Isaías, a partir de su experiencia, ¿cómo podemos explicar en el mundo donde hay países tan desarrollados, donde hay países, digamos, que económicamente tienen prácticamente todas sus necesidades resueltas, como por poner algún ejemplo, los países escandinavos, no sé, Suecia, Noruega y algunos países incluso del norte, Canadá, el mismo Estados Unidos, con unos índices altísimos de suicidio, donde, digamos, las tasas de suicidio son uno de los principales indicadores de mortandad en esos países. ¿Cómo se puede explicar, a propósito de este tema de los recursos, que unos países con tantos recursos tengan unos índices tan altos de suicidio y por ende de infelicidad y de insatisfacción en su población, en sus familias? Bueno, es muy interesante analizar esto, que no podemos decir que lo manejamos desde la excepción, porque es muy común. En general, todos los países de mejores ingresos tienen mayor problemas de suicidio. Es una pregunta que los sociólogos se hacen, por supuesto. Personalmente, desde hace muchos años trabajo con finlandeses. Ellos son los expertos en reconciliación, paz. Han trabajado en Latinoamérica con esta organización FIDA Internacional, una ONG a propósito de trabajar mucho por la familia. Ellos han trabajado en Latinoamérica y yo les llevé acá en Medellín a uno de los barrios donde hemos trabajado más deprimidos, muchos problemas. Literalmente ellos llegaron a vivir con carpas plásticos negros en medio de la lluvia, a taparse con ello. Un señor les regaló una finca grande y se fueron a vivir aquí a las afueras de Medellín. Ya está involucrado dentro de lo que es Bello y Medellín. Y lo llevé a mirar la pobreza que había en nuestro medio. Un finlandés. Él trabajaba en Bolivia y él me dijo, mira Isaí, cuando quieras ver pobreza te voy a invitar a Bolivia. Pero ellos ya renunciaron a trabajar en Latinoamérica porque consideran que económicamente, estamos hablando de recursos, Latinoamérica ya está un nivel arriba, África tiene todavía más necesidad. En los viajes, o el viaje que hice en el 2018 a África, empecé a caminar por las calles de uno de esos países muy cercanos al Sahara, y la pobreza es gigantesca. Sin embargo, ahí es donde empiezo a encontrar respuestas. Lucho también nos acaba de exponer la provisión de parte de Dios. Lo que pasa es que nosotros malentendemos qué es la provisión que el ser humano necesita y siempre pensamos en recursos económicos. Pero fíjese que en esta pandemia todos los países del mundo se nivelaron. ¿Por dónde? Por lo espiritual. Porque hay países ricos, hay países pobres, eso es evidente y no lo podemos negar. Sin embargo, cuando escuchamos la gran preocupación que surge hoy en el mundo es ¿qué va a pasar con la generación que viene? Porque es una generación que está aporreada emocionalmente. Tienen crisis por todos los lados. Y aunque la crisis económica es muy grande, empezamos a notar que la parte emocional está totalmente descuadernada por lo general en todos los países del mundo. Y no hace distinción entre los países ricos y los países pobres. ¿Por qué? Porque no es un problema material, es un problema espiritual.
sino que de manera eufemística nosotros queremos decirlo más suavecito. Es un problema emocional, o es un problema de sensación, o es un problema social. Sí, tiene que ver con todo eso, pero la verdad es un problema espiritual. Se perdió la relación, se rompieron las relaciones, la gente está confinada, la gente está guardada. Entonces, es muy interesante ver que precisamente cuando se le ofrece a las personas una reconciliación entre ellos y con Dios, empieza poderosamente a marcar una gran diferencia, porque Dios es una persona real. Esta es una concepción que no solamente la creo yo, la he encontrado en un texto maravilloso como la Biblia, sino que en la práctica, recuerdo, por ejemplo, hablar con una chica de 15 años rusa en Rusia, en San Petersburg, y recuerdo que ella me empieza a compartir su historia y tenía muchos conflictos en la familia, demasiados conflictos. La mamá y el papá se separaron, había problemas de violencia intrafamiliar, la mamá ya consiguió muchos novios, me decía ella, y ella a los 12 años ya se había intentado suicidar como 3 veces. Wow. Ella conoce de la espiritualidad de Jesús como a sus 12 años pasados. Y hablando con 15 años me habla de la vida de una manera. Entonces, aunque yo tengo pues mis creencias profundas y pues las creo firmemente, el testimonio de ella, lo que ella me contó, pues me conmovió poderosamente, porque es que aunque yo quisiera analizarlo desde mi mentalidad de educador, que eso fue lo que yo estudié, aunque yo quisiera analizarlo desde precisamente algunos cursos que estudié, 600 horas de trabajo con familia, cómo ayudar a las familias en crisis. Entonces uno trata de volverlo todo académico, o sea, lo académico, inclusive lo que yo creo, porque uno cree, unas tiene las creencias, entonces las voy a exponer, entonces las expone. Pero cuando yo escucho cambio, transformación, vida diferente, como una chica que estaba tan dañada, casi que repentinamente, aquí tuvo que haber algo superior. Fue transformada. Claro, y el problema, y concluyo con eso esta parte, un problema espiritual puntual en esta época. La gente está sin esperanza. Y usted no necesita ser pobre o ser rico para perder la esperanza. Ni tampoco necesita ser ni rico ni pobre para tener esperanza. De hecho, el griego elpis, de la palabra esperanza, traduce al español expectativa del bien. Lo que pasa es que con esta condición todo el mundo dice, bueno, ¿y cuándo pues se va a acabar esto? ¿Y qué va a pasar? Y todos, así estemos dentro de las comorbilidades y la edad más adulta, no, todo el mundo se pregunta, ¿y si a mí me da que si esto es genético? ¿Y qué va a pasar? Y mi familia, si uno se cree muy joven, y mi papá y mi mamá, y entonces si vamos a comer natilla y buñuelo en el 2021, antes lo decíamos en el 2020, eso nos va quitando la esperanza. Y estas problemáticas no miden bolsillos. La problemática no dice, ay, voy a afectar a los pobres, a los ricos. Afecta a todo el mundo por igual. Entonces, la lógica, y aquí se le estamos metiendo un poquitico de academicismo al asunto de lógica, me dice que necesitamos una respuesta exterior a nosotros. Porque todos los seres humanos, como decía Lucho, somos limitados. ¿Dónde vamos a encontrar pues el asunto? Y somos tridimensionales porque yo no puedo hablar de mi vida espiritual por un lado, mi vida física por otro lado, mi vida emocional por otro lado. No, yo tengo una sola vida. Y por eso cuando estoy peleado con mi esposa en el trabajo hago mala cara. O porque si de pronto tengo miedo que me van a echar, yo llego a la casa y peleo con mis hijos. Porque tenemos una sola vida. ¿Cómo se junta todo esto? Pues la ciencia y los académicos hemos tratado de, perdone que me incluya ahí como académico, pues, sí, pero, sí. pero muchos estudios que se hacen y hemos tratado de hacer, uno brega a buscar como unas respuestas muy medidas, con variables y con estadísticas y lo uno y lo otro, pero llega un punto en que se necesita algo más. Ese algo más no es un tangible, es un abstracto. Y no quisiera yo encontrarme que ese abstracto intangible es intangible, pero sigue siendo una cosa. No, tiene que ser una persona. Tiene que ser alguien que tenga empatía y que me comprenda. Y cuando yo leo la historia y las caminatas por las calles de Jesús, se resumen en un discurso, bueno, no fue un discurso, fue un diálogo, ese discurso suena político, fue un diálogo que tuvo con una mujer, la samaritana, y empezaron a pelear por creencias. Eso lo hacemos los seres humanos, inclusive aquí nosotros podríamos pelear por qué opinamos de este punto en cuanto a nuestra fe. Pero le dice Jesús contundentemente, mujer, la diferencia entre como tú ves a Dios y nosotros vemos a Dios es cómo lo conocemos.
¿Tú conoces a Dios o solo tienes tu liturgia y tus prácticas? Yo te digo, le decía Jesús, yo conozco al Padre. Es una relación. Yo tengo mi liturgia y yo tengo mi manera de adorar y tengo mis creencias y todo eso es muy importante para mí. Pero definitivamente lo que me hace vivir la vida y lo que me hace estar en paz, no porque soy bueno ni soy el mejor, es porque Él me ayuda a, por ejemplo, a reconciliarme con mi esposa cuando estamos en encontronazos de la vida diaria. Cuando yo tengo puntos de vista diferentes a otros, yo necesito que alguien me aterrice. Una cosa, una energía no lo puede hacer, pero una persona sí. Y ahí es donde yo digo, esto es más real que lo real. Tremendo, Así es. tremendo. Relacional. Y algo que dijiste que me impacta y que me parece muy importante subrayarlo, y es este tiempo de crisis de COVID también es un tiempo de crisis en la espiritualidad. En ese orden de ideas, Luis Alfredo, además de lo que ya dijo Isaí, ¿qué le recomendamos a las familias de hoy? Usted planteaba una situación que le ha tocado vivir y son los conflictos familiares, los conflictos internos que también se exteriorizan. También nos hablaba Isaí de otro tipo de conflictos que se generan cuando existe esa falta de espiritualidad. Por ejemplo, ese conflicto interno que genera la angustia, la falta de esperanza. ¿Qué le recomendamos a las familias que de una u otra manera están hoy sufriendo en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo? Porque esta crisis es una crisis global. ¿Qué les podemos recomendar a esas familias que hoy están o teniendo conflictos o teniendo temores, perdiendo toda fe y toda esperanza en el futuro? ¿Qué les podemos decir a esas familias? Excelente, excelente. Gracias, Alejandro, por esa pregunta. En verdad, cuando uno se está escuchando las personas de manera continua, se da cuenta que mucha gente sí está requiriendo respuestas, porque muchos están en temores. Inclusive antes de este confinamiento veíamos muchas personas con temores, inseguridades y situaciones complejas en sus propias vidas o familia. Podíamos como decir, ¿y qué pasó después de este confinamiento? Sencillamente se ha incrementado más y más las situaciones que hemos estado viviendo anteriormente. Por ejemplo, el temor personal o individual o colectivo se ha incrementado. Antes lo había, pero ahora se evidencia de una manera mayor. ¿Qué poderle decir a tantas personas que están en este momento como en medio de la cárcel del temor? En situaciones que no ven una solución y una salida. Pues yo hoy le estoy animando a cada persona que nos está escuchando, a ti que nos escuchas, que puedas decir, sí, yo tengo una necesidad. Y una necesidad, así como lo decía ahorita Isaí. Y hay una necesidad entre muchas tantas, pero hay una que resalta. Y estoy identificando que tengo una necesidad espiritual. Y cuando yo puedo atender esa necesidad espiritual desde una relación con Dios, que es una persona que me ama y que me comprende, entonces yo voy a empezar a recibir de parte de Él esa luz, esa sabiduría que me va a mostrar las decisiones sabias que debo de tomar, porque día a día estamos tomando decisiones, pero qué bueno cuando yo recibo de parte de Dios esa sabiduría para tomar decisiones correctas. Y cuando Dios viene a nosotros, como les decía ahora, Él viene a nuestro encuentro, Él se da a conocer a nosotros, entonces yo puedo recibir de parte de Él la paz que no tengo. Yo puedo recibir de parte de Él el amor que no tengo. Y yo tengo esa convicción profunda en mi corazón. Y cuando yo he experimentado, porque lo he experimentado y te animo a que te abras, que tú también puedes experimentar el amor de Dios, porque es real, porque Dios es una persona real y quiere darse a conocer a ti tal cual estás y darse a conocer y expresando su amor a ti. Y cuando yo experimento el amor de Dios, ocurre algo internamente que es liberador, y es que definitivamente los temores se me van, porque el verdadero amor de Dios echa afuera el temor. Eso lo dice ese libro tan maravilloso que es la Biblia.
Y cuando yo lo he experimentado, yo me doy cuenta que no es simplemente una frase muy linda, es una realidad. Experimentar el amor de Dios hace que yo sea libre de los temores. O sea, que cuando yo me enfoco en esa necesidad espiritual y en mi relación con Dios, es una necesidad que debe ser prioridad en la vida de cada persona y de cada familia, porque allí vamos a poder tener familias como refugios de paz. Muy bien, vamos ya llegando al final de este conversatorio. Yo creo que ya tenemos unas conclusiones que me parecen muy interesantes. Una de ellas es la necesidad que tenemos los seres humanos como seres tridimensionales de atender la parte espiritual para poder tener un relacionamiento en paz, un relacionamiento, digamos, que nos permita, tanto con nuestra familia como con la familia externa o los conocidos o los amigos o todo el entorno con el que nos estamos relacionando diariamente, en armonía, en paz, en sana convivencia, que es lo que nosotros estamos buscando para nuestras propias vidas, pero también para nuestra sociedad. No sé si, Isaí, tienes algo que agregar ya como recomendación final o como conclusión a este conversatorio que me ha parecido, permítame decirlo, espectacular. Realmente lo que ustedes nos han entregado esta mañana yo lo atesoro en mi corazón y me quedan muchas cosas que realmente voy a poner en práctica en mi vida. Bueno, pues claro, sí. Siguiendo con esto de la esperanza y de propuestas claras, porque es que el problema con lo espiritual es que está abstracto. Un amigo mío, abogado, me decía, ay, es que, ¿sabes qué? Cuando somos espirituales, una vez es como muy gaseoso. O sea, el gas. Usted sabe que el gas existe y Claro. se percibe, pero es difícil de captar, de agarrar. Entonces, hablemos, por ejemplo, de la esperanza para concretar. ¿Cómo manejaríamos ese problema de la esperanza? Ya hice una descripción desde el griego de lo que quiere decir la palabra esperanza, pero hagamos una descripción práctica. La esperanza se enfoca no en el pasado, sino en el futuro. Entonces, imaginémonos que vamos en un vehículo, ¿cierto? Voy manejando. Y cuando uno va manejando, uno siempre necesita mirar para no estrellarse. Me voy a salir del carril, necesito mirar por el retrovisor. Normalmente todos los carros esencialmente tienen 3 retrovisores, uno a la izquierda, uno a la derecha y uno en el centro. Ahora, un carro normalmente no lo utiliza para manejar en reversa. Uno utiliza la reversa es para acomodarse y proyectarse hacia el futuro. Pero definitivamente todo el tiempo estamos mirando eso a través del parabrisas, que está al frente y está adelante. Esa es la esperanza. Ahora, permítame, yo desarrollo más la ilustración. El problema es que obviamente a veces tenemos que mirar al pasado. No lo podemos ignorar, es real. O si no, nos estrellamos. O si no, salimos, nos movemos. A veces en la vida hay que moverse un poquitico al lado y atropellamos a otro. Entonces yo tengo que mirar. ¿Y cómo miro yo? Desde lo que me ha sucedido en las experiencias pasadas. El problema es que si yo me quedo allí, yo no voy a avanzar. Ahora, hay otro riesgo, que todos nosotros, en los que tenemos carro o hemos manejado, a veces queremos tener el retrovisor central, lo queremos, a veces lo modificamos y compramos uno que es más ancho y que nos proyecte más visión. Y el problema es que este retrovisor está justo al frente y al lado, encimita del parabrisas. En otras palabras, a veces en la vida nosotros estamos reconvencidos que estamos mirando el parabrisas y estamos mirando el retrovisor central. Y perdemos la esperanza. ¿Por qué? Porque los referentes de lo que me hicieron, de lo que no me hicieron, de lo que me sucedió, no me sucedió, todo eso se vuelve tan pesado para mí que termino mirando hacia atrás. El presente me presenta un montón de dificultades que también me hace mirar un poquitico más acá. Eso es como cuando uno ya no utiliza el retrovisor, sino que mira al lado, pero también nos desenfoca del futuro. El gran problema es que hasta qué punto yo puedo tener garantía de que un ser humano o mis diálogos personales hablando conmigo mismo, oye, mí mismo, ¿tú qué crees y tú qué opinas? Yo ya estoy viciado por el retrovisor, no puedo. Y si le digo a otro amigo, por muy sabio que sea, él me dice, hermano, yo estoy en las mismas. Y permítame esta ilustración, les decía yo que acabo de tomar un curso, bueno, ya te terminé hace más de un año, sino que por la pandemia apenas nos graduamos, 600 horas de trabajo, cómo aconsejar familias, cómo trabajar en la problemática de la familia. Y recuerdo, mis profesores eran eminentes psicólogos y todo esto,
personas de fe también. Pero recuerdo entre todo lo que ellos me enseñaron que este asunto de la familia trasciende a lo intelectuales o profesionales que seamos nosotros en cualquiera de las ramas del conocimiento. Hace algunos años atendía a un psicólogo, profesor universitario, una eminencia, y me dijo, mira, Isaí, quiero que hablemos porque tengo problemas en mi familia. Entonces yo me sentí un poco tímido. Oye, ¿qué le voy a ayudar yo a un psicólogo? Es más, iniciamos el diálogo, dos amigos, y le digo yo, bueno, contame a ver cuál es tu percepción desde tu experiencia, tu experticia de psicólogo. El hombre agarra, tin, tan, pum, pam, por aquí, tan. Todo el diagnóstico. Usted sabe si es sistémico, si es, que si tiene que ver, bueno, en fin, psicoanálisis, todas las escuelas que hay por ahí que las tuve que estudiar. Y él me dice, vea, hombre, es que te voy a decir la verdad, te explico aquí, yo tengo este problema, todo me lo explico, mi hermano, pero no soy capaz de controlar nada. No soy capaz, hermano, no soy capaz. Entonces, la espiritualidad no se puede quedar en el mundo de lo gaseoso. Y Jesús otra vez va y nos habla fuerte. Jesús le decía a las multitudes, porque lo escuchaban, sobre todo porque él enseñaba distinto a los religiosos, que eran los saduceos y fariseos. Ustedes, como están haciendo una investigación de doctorado, este señor, decía la gente, porque todavía no sabían bien quién era Jesús, decía, este señor enseña como quien tiene autoridad. Entonces la gran pregunta es, ¿en qué consiste la autoridad? ¿Que grite mucho? ¿Que exponga sus carteles de títulos académicos? ¿A qué se refiere la autoridad? Sencillamente Jesús lo resumió así. Le dijo a la gente, hagan todo lo que estos saben, porque saben mucho, pero no hagan lo que ellos hacen. Yo creo que una espiritualidad sana no se discute con palabras. Una espiritualidad sana se reconoce cuando la persona vive y es transformada. Porque las doctrinas, creencias, liturgias se discuten, pero los hechos son tosudos. ¿Qué quiere decir? Un hecho de transformación es innegable. Me he encontrado con mucha gente que me dice, mira, es que yo no creo en Dios porque me es complicado creer en Dios porque tú sabes quién demuestra eso. Yo le digo, mira, yo te voy a traer el ejemplo, 100 ejemplos de personas que por creer en Dios transformaron sus vidas. Tú tráeme un solo ejemplo de alguien por volverse ateo, transformó su vida. Porque es que discutir en las palabras es fácil, pero a la vez no nos lleva a conclusiones. ¿Cómo estamos viviendo la vida? Yo creo que un niño, una niña, alguien en la familia simplemente quiere mirar a sus padres y respirar en paz y tranquilidad y confianza y recordar, cuando yo era niño, yo corría a los brazos de mi padre y de mi madre y los encontré juntos. Eso fue tan agradable. El asunto es que para poder estar juntos necesitamos sanar nuestras heridas y creo que el único que puede hacer eso se llama Jesucristo. Por sus obras, por sus hechos los conoceréis. Exactamente. Luis Alfredo, su reflexión final, ya casi que estábamos en un cierre que concluye perfectamente lo que ha sido este conversatorio, pero interesante también escuchar su reflexión y poder finalizar ya para escuchar a las personas, porque seguramente claro dentro de todos los que nos están escuchando van a tener algunas preguntas. Exactamente eso que acabas de decir era lo que iba a empezar a proponer. Y es la gran declaración que hizo Jesús. Y lo dijo Isaí de una manera muy clara y con lo que acabas de decir de los hechos. Jesús lo dijo, por los frutos los conoceréis. Sencillamente me relaciono con muchas personas que son creyentes y otras que no. Pero puedo darme cuenta cuál es el fruto, la evidencia que hay en su vida, en sus relaciones, en su familia, de uno que tiene a Dios en su vida y lo tiene como una prioridad, como una necesidad y una prioridad en su vida, y otro que no. Y se evidencia claramente, en su gran mayoría, por supuesto habrán excepciones y habrán casos de casos, pero en su gran mayoría yo puedo darme cuenta que sí se cumple el que por los frutos los vamos a conocer. Y vamos a conocer a esas personas que están relacionándose con Dios para recibir esa paz interior que necesitamos y que es tan importante en este tiempo para la vida personal y para la vida familiar. Y uno se hace la pregunta, pero ¿cómo puedo tener, para concluir, cómo puedo tener esa relación con Dios? Muy sencillo, yo lo aprendí y Dios no es complicado, Jesucristo no es complicado, sencillamente yo aprendí esto de una manera muy
muy sencilla y es, si quieres de Dios y deseas de Él, sencillamente es que tú le puedas abrir la puerta de tu vida, la puerta de tu corazón y le digas, sí, quiero conocerte. Sí, Jesús, ven a mi vida. Yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero que tú vengas y te des a conocer a mí. Y yo quiero experimentar ese amor que es real y verdadero. Tener esa paz que necesito. Poder dar el perdón que necesito entregar en mi familia y podernos relacionar bien. Yo necesito esa esperanza y esa expectativa, como nos hablaba ahorita Isaí. Yo quiero. Y cuando Jesús ve ese yo quiero, yo creo, yo me abro a ti, entonces Jesús ve tu sí y Él va a venir. Créelo, créelo porque Él está tocando tu vida y sencillamente ábrele a Él y Él viene con su paz y Él viene con su amor a darse a conocer a ti. Así que hay esperanza, créelo que sí. Muy bien, ya tenemos, Luis Alfredo, aquí la primera pregunta, se las voy a hacer y ustedes eligen quién la puede responder. Nos dice Faisy Pérez, ¿qué diferencia hay entre el alma y el espíritu? ¿Quién la quiere responder? Bueno, Isaí, esa es una buena pregunta. Una buena pregunta y es bastante interesante. Pues la verdad es que si nos atenemos pues al discurso de la Biblia especialmente, en las palabras griegas y hebrea a veces se confunden y a veces se diferencian. Entonces, más que diferenciar literalmente espíritu de alma, debemos entender que el hombre tiene unas dimensiones diferentes, donde aparece el espíritu, el alma y el cuerpo, pero que están inmensamente relacionadas. ¿Por qué y dónde se genera la dificultad? Lo que pasa es que nosotros en aras de explicar mejor al ser humano, tratamos de especializarnos en las áreas que él pudiera tener, pero que en la vida realmente las tres funcionan a la vez. Entonces, tratar de partirlas nos atomiza al ser humano. Entonces, en muchas ocasiones, por lo menos en el texto bíblico, espíritu y alma se relacionan. Sí. Y en otras ocasiones se diferencian. En términos más o menos de las diferencias, podríamos hablar que el espíritu es esa parte específica que tiene la capacidad de comunicarse directamente con Dios. Y el alma está más centrada en esa parte específica donde nosotros tomamos las decisiones, donde tenemos las emociones, donde tenemos un montón de sensaciones que tenemos que aprender a manejar. Pero indiscutiblemente necesitamos de esa parte del espíritu para comunicarnos específicamente por Dios. Pero básicamente aparece esa dificultad, pero que en términos prácticos no nos debe confundir para nada. ¿Algo que agregar, Luis? Excelente, sí. Solamente como adicionar algo más, el espíritu, si uno lo entiende, es como ese aliento de vida. Y sencillamente cuando lo podemos notar, cuando una persona nace y está en la fecundación, viene ese soplo de vida que da Dios. Ese es el espíritu. Y cuando una persona muere, lo que parte también es ese soplo de vida, el aliento de vida. El espíritu significa eso, aliento de vida. Entonces es ese aliento de vida que viene de Dios. Y el alma es donde está internamente nuestra personalidad, lo que acaba de decir Isaí, que es clave, y que ahí en el alma es donde yo necesito, por recibir vida abundante de Dios, mi vida interna en el alma se empieza a renovar en mis emociones, en mis pensamientos y a tomar decisiones desde mi voluntad de manera correcta. Perfecto, muchísimas gracias Luis Alfredo, muchísimas gracias Isaí. Por ahora no veo más preguntas aquí en el chat de nuestra transmisión. Si alguien quiere hacer una pregunta, todavía tenemos un pequeño espacio, tenemos un poco de tiempo y por lo pronto pues quiero reiterar nuestra gratitud por esta invitación a Luz Marina Villa, a todo el grupo de estudios de familia de la Federación Antioqueña de ONGs, que también son representantes de la sociedad civil en los escenarios de la esfera pública donde nos hemos encontrado y hemos tenido el privilegio de trabajar juntos en el Comité Técnico de Familia, el Comité Municipal de Familia de Medellín y la Mesa Departamental de Familias de Antioquia. Es un gusto compartir este espacio con ustedes, con todas las organizaciones que ustedes representan y siempre dispuestos a servirles a la ciudad Sí. y a sumar, porque de eso se trata. Necesitamos tener familias sanas y sociedades sanas. Nuevamente, gracias, Luz Marina. Alejandro,
Isaí Luis Alfredo, muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio de reflexión, de análisis, de posturas, de opciones, de esperanza. Para eso es que necesitamos juntarnos. Entre todos construimos propósito, esperanza. La vida me ha enseñado a base de oportunidades, pero también de vicisitudes, de logros y de grandes pérdidas, que tanto la religión como la espiritualidad son necesarias en nuestro proyecto de vida. Generalmente, las familias en el pasado, un atributo que le entregaban a sus generaciones como parte de su legado era la opción religiosa, generalmente la fe católica. Nacíamos con ese legado, con esa impronta. Hoy día, el desarrollo, sí, de la democracia y del pluralismo y de las expresiones diferenciales para dar lugar a las libertades individuales, colectivas, nos permiten formar en nuestros hijos, ¿sí?, el sentido sobre la vida. Y en esa formación de su subjetividad y de su opción en qué creer, entra la religión. Si bien es un acto profundamente libre y subjetivo que nos define como personas, estoy convencida desde lo personal y desde lo familiar que la religión nos ayuda a anclarnos y a fortalecer nuestra capacidad para dotar nuestra existencia de un sentido trascendente. Lo otro que también resalto sobre la espiritualidad es que en todo lo que pensamos, hacemos, está presente, subyace el sentido de lo que somos y de lo que hacemos para un determinado fin. Todo lo que hace parte de nuestro proyecto de vida está dotado de sentidos, ¿sí? Y eso también nos ayuda a relacionarnos y a entender lo que pasa en el mundo y en nuestras relaciones. Dotar la vida de sentido es fundamentalmente formación de conciencia y de una conciencia tridimensional, como lo decía Luis Alfredo. Una vez alguien le preguntó al Dalai Lama, ¿cuál es la mejor religión, maestro? El Dalai Lama respondió, la que te haga mejor persona. Y yo estoy convencida de que cualquier forma como concibamos a ese Dios de amor que nos permite la vida, que nos permite realizarnos y también entender que nacemos y morimos, ¿sí? Cualquier sea el código, los dogmas, las prácticas, los ritos, es el mismo Dios, como dicen ustedes, el que sale a nuestro encuentro y nos invita a que creamos, a que aprendamos, a que nos inspiremos, ¿sí?, en lo que a través de la historia y de los humanos, los grandes pensadores, los grandes teólogos, ¿cierto?, han logrado en las Sagradas Escrituras transmitirnos como el mandato que tenemos los cristianos, ¿sí?, con nuestra existencia.
dotarla de sentidos, dotarla de valores, dotarla de oportunidades que den vida, que enseñen a otros, ¿sí? A persistir, a ser tolerantes, a luchar por lo que realmente los hace mejores. Muchas veces acudimos a Dios en los momentos difíciles, en la vida diaria, cuando hay una aparente normalidad, simplemente practicamos nuestra fe. Pero el verdadero convencimiento llega en los grandes momentos, en los momentos decisivos, ¿sí? Y generalmente o denigramos y hacemos fractura con nuestras creencias o al contrario, nos fortalecemos más en ellas y creemos que ante la falta de respuestas lógicas que no da ni la ciencia, ni la razón, ni la experiencia de vida, es Dios. Es el Dios que realmente nos aporta la respuesta, o más que la respuesta, es lo que nos permite, ¿sí?, aceptar lo que estamos viviendo. Y lo digo porque accidentalmente perdí hace 2 años mi hijo mayor y no me bastó con ser una practicante. No me bastó. Ese hecho trascendental en la vida de nuestra familia nos unió mucho más y por eso creo yo que la religiosidad y la espiritualidad en los tiempos de crisis y de esta crisis sanitaria es lo que más puede fortalecer la familia, porque la familia fundamentalmente instituye un proyecto de fraternidad, ¿sí?, de solidaridad, de unión, de amor, de respeto, y todos esos valores adquieren sentido cuando tenemos clara nuestra opción de fe. Alejandro, Luis Alfredo, Isaí, muchas gracias por habernos acompañado hoy. De verdad que para la Federación es una oportunidad el poder conocerlos más, ¿sí?, y tender estos puentes para que sigamos construyendo caminos para nuestra sociedad, para las familias, porque de verdad que nos necesitan como intelectuales, como académicos, como profesionales, ¿sí? Desde cualquier lugar necesitamos tener recursos a la mano para poder acompañar a las familias en todas sus dimensiones, en todas sus luchas. Muchas gracias de nuevo y esperamos volverlos a tener con nosotros en otra oportunidad. Luz Marina y Alejandro, antes de finalizar nos han compartido 3 inquietudes que se las he mandado al chat a Alejandro para saber si le podemos dar trámite para finalizar con esas 3 preguntas. Bien pueda, Jonathan. Adelante. Claro que sí, Jonathan. Gracias. Una de las preguntas dice, ¿cómo podríamos transmitir estos conocimientos a nuestras familias atendidas en las fundaciones u organizaciones? Bueno, no sé si pudiéramos unir porque alcancé a ver en el chat las otras preguntas. Sí, yo creo que las podemos unir. Si sí, quieres las darle... mencionamos de una vez. La otra pregunta es, se la habían dirigido directamente a Isaí, ¿cómo hacemos para manejar estos temas de esperanza con los más pequeños? Y finalmente, ¿cómo enseñamos temas de esperanza y creer sin que parezca que estamos dando cátedra de fe? Bueno, voy a empezar por la segunda y ahí vamos elaborando. Los niños, wow, importante eso. No sé si ustedes se han preguntado, yo lo he hecho. Las personas cuando nacen, todos nosotros cuando nacemos, desde que estamos muy pequeños, nacemos y venimos a un mundo que en principio es hostil, porque primero el niño está en el líquido amniótico de la mamá como un pescadito, moviéndose, todo cómodo. Él siente y percibe lo exterior, pero de manera muy lejana. Es más o menos lo que se ha logrado describir. Cuando el niño nace, hoy en los lugares que no nace en la casa, que eso es una pregunta, por lo menos yo nací en casa,
con una partera. Así tenga esta cara de joven, pero pero fíjese que nací en casa, pero dicen los analistas que y he estado también en los quirófanos, nunca me han operado, pero sí acompañando a alguien, el frío que hace allá es tenaz. Y fuera de eso hay una bombilla gigantesca que alumbra como el sol. Entonces cuando el niño nace, tiene un shock tenaz, el frío, o sea, es una cosa horrible. Pero el niño no habla. Solo se expresa con llantos. La gran pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, ¿cómo se comunica el niño o no se comunica? Recordando que nosotros nos comunicamos si nacemos en un país de habla hispana, pues hablamos español. Pero antes que habláramos, entonces, ¿qué? No nos comunicábamos. ¿Pensábamos o no pensábamos? Por supuesto que pensamos. ¿Desde qué momento el niño piensa? ¿Apenas sale del vientre o antes? Y aquí hay otra discusión interesante que no la vamos a entrar ahora. Pero el niño está percibiendo. Y por ejemplo, él llora porque el ambiente es difícil. Pero yo creo que tal vez a los 2 días se da cuenta que además de cuando llora, le atienden su necesidad, también le ponen atención. Entonces ya no llora solo porque tiene frío o calor, sino porque, hey, aquí estoy, existo. Empieza brillantemente a comunicarse. ¿Cómo aprende el niño a comunicarse? ¿Cómo se comunica con la mamá y el papá? ¿Cómo empieza a reconocer todas estas cosas? Entendiendo esto, es fácil de responder la segunda pregunta y no la estoy respondiendo yo realmente, es la realidad. Permítame 2 ilustraciones más, es muy fácil entenderlo así. Hay un video hermoso, precioso, donde un osesno, la cría del oso, está siendo perseguida por un puma o una leona. No. Y lo persigue y corre y corre y corre, pero llega un momento cuando uno está viendo el video, yo ya estaba casi que explotaba, se lo van a comer, sufriendo por el osesno, pero llega un momento que el osesno se para enfrente a la leona o el puma y se queda quieto y todo eso, y yo veo en el video que el león o el puma para y echa para atrás. Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué le pasó? Claro, cuando acomodan bien la cámara, detrás del osesno está la mamá osa o el papá oso, no sé porque no alcancé a darme cuenta cuál era su género. Pero es interesante. ¿Qué sucede? Esta es una gráfica que lo conmueve a uno, pero en la práctica funciona así. Lo natural y lo normal, la fuerza de la familia. Todo niño, cuando se pierden promociones de algún supermercado, dice, ¡mamá! O papá. Si dice solo mamá y nunca dice papá, por algo es. Pero si él sabe que está con el papá presente, no hay orfandad de padre ni de madre, o sea, alguno de los dos, él sabe quién está por ahí, él va a gritar automáticamente, porque los padres generan confianza. Cuando hablamos de confianza, empieza a elaborar lo que es la esperanza. En la medida que crecemos en un ambiente seguro, nosotros tenemos esperanza. Porque la seguridad nos permite afrontar los problemas, nos permite abordar las soluciones que necesitamos con una plena conciencia porque sabemos cómo hacerlo. Ahora permítame la otra ilustración que ya es personal. Yo crecí en un hogar donde mi padre siempre ha sido espiritual y vivíamos en una casa con puertas grandes y donde las llaves eran de esas que cuando uno se las colgaba casi que lo inclinaban y que el agujero de la llave le cabía a uno casi la cabeza, uno podía casi mirar, meter la cabeza y mirar qué había en el cuarto. Entonces yo recuerdo que mi padre todos los días, desde muy niño, todos los días, se entraba a un cuarto. Y dije, ¿pero qué hace mi papá allá? Entonces yo empecé a mirar por el agujero, primero a ver qué había en el cuarto, y recuerdo muy bien que había una silla y había un tapete pequeñito, cuadrado, de colores. Ese tapete para mí tiene profundo significado. ¿Por qué? Porque yo descubrí que mi padre todos los días, y lo hace hasta el día de hoy, él va a cumplir 80 años este año, todos los días hasta el sol de hoy, lo primero que hacía en las mañanas era entrar a este cuarto y arrodillarse a hablar con Dios. Esa imagen para mí ha sido significativa toda la vida. En otras palabras, la mejor manera de transmitir esperanza o cualquier tipo de enseñanza a nuestros hijos es a través del ejemplo. Una persona que trabaja conmigo es una experta en educación, tremenda experta en educación. Me decía, ¿cómo trabajamos con los niños desde antes que hablen y se comuniquen con palabras? Les enseñamos espiritualidad. Esa es una pregunta supremamente importante, porque cuando esperamos a que ellos hablen, ya nos van a hablar con vicios. De hecho, cuando tú y yo empezamos a hablar con lenguaje,
ya nos limitamos a las palabras conocidas. Antes, ¿cómo comunicábamos? Teníamos todo un universo que no se limitaba a las palabras. En otras palabras, la comunicación del lenguaje nos limita realmente. La capacidad del ser humano es tremenda. Eso me indica que hay un Dios. Pero entonces, ¿cómo yo le transmito eso? Y aquí juntamos todo lo que hemos aprendido hoy. El ejemplo y la coherencia que yo tengo como papá y mamá demuestran si es razonable, si es creíble, si funciona lo que yo creo o no. Allí está la evidencia más poderosa y más grande para que nuestros hijos puedan creer en un Dios, y no un Dios lejano, sino un Dios cercano, cuando ven que nosotros los padres lo transmitimos. Y de esa manera, padres juntos, amorosos, cuando papá y mamá se dan un beso, un abrazo, cuando, por ejemplo, recuerdo esta figura, mi madre nunca le toca decir, ¿usted para dónde se fue? A decirle a mi papá, no. Mi papá siempre decía, hey, me voy para tal parte. Él no esperaba que le preguntaran, ¿por qué? Porque, ¿qué tiene de malo que mis hijos sepan dónde estoy? Porque todo es abierto en la casa. Yo siempre supe cuánto ganó mi papá. O sea, todo ese tipo de cosas. Es tan abierto todo que no había espacio en mi vida para la desesperanza. Y les digo una cosa, mi familia no era una familia perfecta. Jamás, nunca lo es. No, es imposible ser perfectos en este mundo. Pero allí estaba la seguridad, la firmeza. El ser más que positivos es tener una verdadera esperanza. Pero todo lo que ellos hacían lo recibían de una persona maravillosa y real que se llamaba Jesucristo. De acuerdo, de acuerdo. Hay una pregunta que es, digamos, de las tres que hicimos, que todavía está ahí como pendiente por responder, que es, ¿cómo podemos transmitir a las familias que atendemos en nuestras organizaciones o fundaciones este conocimiento que hoy han recibido a través de este conversatorio? Yo sé, Luis Alfredo, Isaí, que ustedes también trabajan con organizaciones. Y supongo que podemos poner a disposición estas organizaciones. Luz Marina tiene los contactos Por supuesto nuestros que sí. y estamos totalmente dispuestos a compartir este conocimiento en los escenarios donde podamos ser invitados, donde ustedes puedan ser invitados. Creo que esa es la Sí. manera de hacerlo. No sé si Sí. ustedes ven otra Sí, opción. sí, precisamente en este tiempo es como poder aprovechar bien cada oportunidad y aprovechar bien el tiempo. Si algo hemos aprendido en este último año con todas estas situaciones difíciles es cómo poder implementar herramientas prácticas, como por ejemplo para resolver conflictos, como por ejemplo sabernos comunicar mejor, y dentro de la comunicación es definitivo el saber escuchar y necesitamos ejercitarnos más y más en saber escuchar, en saber expresarnos, en saber ponerme en los zapatos de la otra persona, en saberle comprender, en saber atender la necesidad de la otra persona. Y por ejemplo, hago aquí un pequeño paréntesis y ahorita Luz Marina lo mencionó, tantas personas que están en este momento con muchas pérdidas financieras, pérdidas en el trabajo, pérdidas laborales, pérdidas de personas muy cercanas, de seres queridos. ¿Cómo atender? Y tener esas herramientas y saber que sí las podemos tener y de una manera práctica y poderlas aplicar. Y de la mano de Dios, cuando abrimos nuestro corazón a Jesucristo, podemos ver de una manera efectiva esas herramientas y que van a funcionar en cualquier persona que se abra. Y estamos para servir, para servir. Eso, yo diría una cosa más, ofreciendo, por supuesto, yo trabajo con varias fundaciones también, y una de las cosas en que procuramos en una de ellas que se llama Eslabón, que significa la fortaleza de la comunidad, empezando por la familia, es precisamente que tengamos la capacidad de expresar todos los valores que son intangibles, los espirituales, en una manera práctica en la vida cotidiana. Porque no nos ganamos nada con expresar que el amor, que la fe, que la esperanza, que la confianza, que son cosas muy abstractas. ¿Cómo lo llevamos al plano de lo práctico? Entonces, por ejemplo, hacemos uso de herramientas como el arte y la cultura. Tenemos personas nuestras, nosotros trabajamos en algunos centros o prisiones acá de Medellín y hemos podido desarrollar el teatro con ellos para enseñarles la espiritualidad, pero que lo hagan de una manera práctica, que se expresen. Trabajamos con niños con la música, por ejemplo. ¿Cómo la música puede ayudar a enseñar estos valores espirituales? Algunos dirán que no hay relación. Les aseguro que sí hay total relación.
Cuando hablamos de la estética, del arte, que son cosas que las personas piensan que no son tan importantes, están llenas de espiritualidad, pero esa espiritualidad tiene que ser bien manejada, porque lo espiritual no solamente toca el mundo de lo bueno, también toca el mundo de lo malo. Entonces, hay muchas maneras que estamos dispuestos para ayudarles, preguntas o hacer alianzas estratégicas o qué sé yo, o simplemente que quieran preguntar algo, estamos dispuestos y por supuesto que nuestros contactos están a sus listos órdenes. para servir. Ujú. Okay. Ahí está la información. Entonces tenemos a Luz Marina como ese puente con las organizaciones de la FAUN y como ya bien lo dijo Isaí, él trabaja con diferentes fundaciones. Luis Alfredo Padilla y mi persona estamos también coordinando y trabajando con la Red Internacional para la Familia, que agrupa por lo menos 25 o 30 organizaciones. Entonces, estamos para trabajar juntos, para servir y para seguir construyendo y trabajando juntos. Alejandro, Claro que muchas sí. gracias por participar con nosotros como Federación y Grupo de Estudio. Luz Marina, de esta manera creo que podemos dar finalización a nuestro encuentro del mes de marzo y estaremos compartiéndoles las memorias y los demás comentarios que nos lleguen a través de esta red. Muchas gracias a todos por participar, a Alejandro, Isaías, Luis Alfredo, por el conocimiento y a todo ese equipo técnico que está detrás para que esto sea posible.